Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, con la gente que me gusta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Y yo, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Hoy estoy toda negro, muy sobria, porque estamos todos acá. Hoy me voy a comportar como casi una santa, me va a costar mucho, pero de todas maneras, siempre, todo es posible. Bueno, ya saben que si quieren visitar a Tinola Borbón pueden llamar al 021 52 50 60 o en Facebook Tinola Borbón S.A. Como siempre también peinada y maquillada por las chicas de Joseph, el imperio de la belleza. Y les digo siempre, vayan a visitar la casa central de Joseph, todo un luchador y que ha llegado realmente a donde llegó y es digno de ir a visitar la casa central que inauguró ahora en estos meses nada más, que queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Joseph, sin lugar a dudas, el imperio de la belleza. Bueno, y para hacer la envidia de todos, el nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Mira lo que son, unas tonalidades divinas, es base más color en una sola aplicación, en un color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, resistentes para el día a día. Innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. Probalos. Revlon Color Stay Gel Envy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la visita del Papa. Falta apenas 2 meses, no menos de 2 meses ya falta. 1 mes y 10 días, por ahí, ¿verdad? O sea, viene el Papa, padre. El 10, 11, 12, 10. 10, 11, 12, sí, por eso. Casi 1 mes y dita nomás ya, ¿verdad? Sí. Bueno, aprovecho y le saludo al padre Francisco Silva, él es miembro del Comité Central que nos va a explicar qué es esto del Comité Central. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Buenas noches acá a la gente que nos acompaña y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es un gusto, un honor poder compartir con ustedes. Gracias. La señora Mavi Bruschetti, ustedes se acuerdan de los constructores, bueno, por lo menos los que tienen un poco más de edad, constructores de la sociedad con el Papa Juan Pablo II. Ella nos va a dar detalles de lo que fue esa visita papal. Gracias por venir, Mavi. Gracias a vos, Mina, encantada de estar contigo. Y también de banderas blancas, porque esa también, es la actualidad, sí. Esa es la lucha de Mavi. Bueno, Pamela Zarza, ex Miss Paraguay, 1982, 92. Hoy abogada, 82. 92. Jenny, lo único que te digo, ahí está, ¿quién metió la pata? O tendría que tener 180 años más o menos. No importa, está bien. No, 92. Bueno, tenemos 10 años, no es nada. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Un honor con estos comensales, contigo, Mina. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias por venir, ¿sí? Y Alicia Delgadillo, ella es la secretaria general de la municipalidad, ¿está bien eso? Así mismo es, Mina. Gracias por venir, ¿sí? Realmente soy yo la agradecida y realmente vamos a compartir acá con toda la audiencia lo que la Municipalidad de Asunción está preparando. Está trabajando, así mismo. Sensacional. Bueno, y hoy, como decíamos en el adelanto, se nos hace agua a la boca. Impresionante. Este es mi plato preferido en Il Bambú. Y viene nada más famoso, atendido por su propio dueño. En este caso, dueña.
Anita González, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo está, Mina? Buenas noches. Bueno, Un lujo de invitados tenés. así Sí, que- un lujo de invitados y la chef, ni qué decir. Un lujo de comida. Un lujo de comida, ¿verdad? Bueno, a ver, Anita, ¿qué nos preparaste? Bueno, hoy que iniciamos el mes con ustedes, Sí. le traemos tu plato preferido, Sí. el penne rigati con salsa al Ay, fungi. qué mal suena tu plato. Suena preferido, mal, el pero- pene rigati. Penne rigati, pero Sí. aclarado, ¿verdad? Digamos, Sí, ay, bueno, me iba a cortar bien, me iba a cortar bien. Sobre todo el padre está acá a mi lado y es así como más o menos comenzamos. el sensor. O popularmente, mostacholi. Mostacholi, vamos a llamarle hoy mostacholi. Un mostacholi. Bueno. Para portarnos bien. Sí, y al fungi, que es realmente el mejor fungi del mundo, ¿eh? Sinceramente una delicia. Bueno, ¿y de Y postre qué tenemos? De postre tenemos el típico dulce de mamón, que también es uno de los preferidos de Mina, Sí. hecho por Su madre. por mamá. O sea, claro, entonces yo voy y como estoy, obviamente cuido siempre la silueta. ¿Qué como en el bambú? Aparte de los calzones de Anita, que tampoco suena muy bien, pero los calzones, no te imaginas lo que son los calzones, porque la especialidad es pizzas y pastas, ¿verdad? Y el el bambú. calzón. Y realmente los calzones... Ya fui a tu local. ¿Fuiste Sí, ya, sí, Pamela? sí, muy ¿Viste qué riquísimo, delicia? sí. La Muy pizza una bueno. delicia, los Sí. calzones a la napolitana, Comí que pizza, es yo comí una pizza, delicia. sí. Y la sangría de ahí. Entonces yo les digo, vayan a comer unas pastitas. O la una caipiriña con taza. albahaca. O la caipiriña con albahaca. Ah, no me No, pero no se pierdan, porque yo le dije, no, Anita, me parece muy asqueroso esto que me estaba ofreciendo para ti mismo, ¿verdad? Tráeme nomás la caipiriña normal. Eso le va a gustar a mi marido. Ah, sí, claro, caipi, por favor. Bueno, y en serio Vamos a les digo, traer vaya. una próxima vez la caipiriña, Sí, o ¿verdad? sea que una delicia. Entonces otra persona que estaba conmigo pidió. Y obviamente después le dije, lleva nomás esta otra y tomé la caipiriña con albahaca. Pero no te Varias, imaginas. pero muy y originales. tomé varias. 3 nomás tomé, Anita. Ah. 3, estuve súper discreta. Bueno, ya saben que el bambú queda ahí sobre Mariscal López, justamente a cuadras de la municipalidad. Así a es. dos A 2 cuadras de la así es. municipalidad. A 2 la cuadras de la Madre. Un municipalidad. lugar de Asunción. tradicional ya es. Ya es Sí, tradicional. 11 años. Exactamente, 11 años. Y el bambú, y que tienen ahí el teléfono para también hacer sus Al reservas. 508-266. Sí. Así que si quieren catering también, Ah, buenísimo. estamos. Sí, para las fiestas. Por ejemplo, los cumpleaños es sensacional, porque haces una pizza y calzones, ¿verdad? Un vinito y ya está. Y si hay algún celíaco, le llevamos su... Hay pizza para el Espectacular, celíaco, exacto. espectacular, muy bueno. Así que, Completito. completito, Gracias, que disfruten. Gracias. Encantado. Así será. Gracias, de verdad. Nos vemos gracias. el próximo miércoles. Exactamente, así será. Bueno, a servirse. Mina, perdón. Antes, lógico, Si no te pueden puedo comer, olvidar, sí. pero antes Pamela nos muestra su ropa. Sí, y Contanos, los Pamela, vos cerraste el desfile con esta En ropa, ¿verdad? Asunción, no, en Asunción Fashion Week Sí. con la boutique Cibeles, que de paso le mando saludos a Leti Mier y a su marido, Sí. que son los dueños de Cibeles, con un vestido rojo maravilloso. Ajá. Mañana vuelvo, en Asunción se viste, que está para ¿cómo se llama? Fundación de Banco de Alimentos, Ajá. donde la entrada consiste en alimentos no perecederos. Ajá. O sea que mañana Asunción se viste. Sí, Asunción Esto se es viste. en la Encarnación, ¿verdad? En la Explanada explanada de la de la iglesia de la Encarnación. Encarnación. Sí, qué Sí, lindo, Va a ¿verdad? estar muy interesante. Es Entonces precioso. permitime Sí, pararme. pero por favor, hacemos un adelanto de lo Sí. que va a ser mañana. Este vestido va a estar. Va a estar mañana. Va a estar bastante largo, ¿verdad? Y el tema es llevar un alimento no perecedero. Sí. Nunca me sale perecedero. Acá el ¿Eh? detalle. Perecedero le bajo. Ahí está, miren lo que es. Preciosa la ropa, hermosa Pamela como siempre. Gracias, Mina. muy Que le amable. agregó 10 años, pero en realidad No tiene, importa. tiene 20 También menos. los zapatos quiero dar gracias a Sí. Olinda Shoes. Ay, mira lo que son los zapatos. Una locura, ¿eh? Mira lo que son. Mira, Mavi, vos y yo, por ejemplo, con esos zapatos. Directamente nos vamos al suelo directo. En mi vértigo. Acrobacia, Sí, exacto. Nos atajamos mutuamente y nos vamos al suelo las dos. Preciosa, Pamela, como Bueno, siempre. un saludito a Paola Germán, a Lara y a Soraya Vitar también, que me vistió la otra para los desfiles. Muy bien, muchísimas Ando de gracias. desfile en desfile. Sí, por favor. Bueno, a ver, padre, quería empezar contigo sobre el tema de... Tenemos ya el programa, digamos. ¿Cuándo llega el Papa al Paraguay? ¿Cuál es el programa, por lo menos, ya me imagino que oficial, ¿verdad? Sí. En líneas generales, viene día
dónde, todo. Explicarnos todo lo que el famoso diga todo lo que sabe en 3 palabras. Sí. Bueno, Mientras tanto ustedes se sirven, ¿no? Por favor, mientras él habla, el aprovecha. Papa llega al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Sí, a las 15 horas del 10 de julio. ajá. Entonces, ¿El 10 de julio qué día? ¿Ustedes se acuerdan? viernes 10 de julio. Viernes, ajá. Y está previsto ahí un encuentro, una bienvenida, creo que se le va a cantar el himno nacional, se cantará el himno pontificio y también el himno que ganó ahora con el grupo Nazarenos, que está recorriendo por todas partes. Eso Bueno, ya ahí en el aeropuerto. en el aeropuerto y también tengo entendido que los niños, hay unos niños de 200 voces conjuntamente con unos niños aborígenes que van también a cantar ahí, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Y el aeropuerto la gente, digamos, está permitido que la gente vaya a esperarlo o no? No. O sea, No. ahí la entrada es restringida Sí, y por seguridad. después él sale del aeropuerto, tengo entendido que hay unos metros donde van a estar unos jinetes y luego tendremos cordones de honor hechos por estudiantes de colegios. Ajá. Estamos articulando a través del Ministerio de Educación colegios privados, colegios subvencionados, colegios católicos y públicos. Entonces chicos hasta 9º grado que van a hacer los cordones de honor, que van a estar más internamente hacia donde va a pasar el Papa con el papamóvil, mirando hacia el Papa y de ambos lados cordones de contención que van a hacer los servidores. Bueno, de todas maneras, yo le digo a Alice, Sí. que Alice está acá por la Municipalidad Así de Asunción. Lo que yo te pido es que vayas complementando también perfecto. Sí. lo que el padre dice, en el sentido, para no repetir otra vez todito. Sí. Este día sábado, digamos, la Municipalidad también está, Viernes, perdón, sí. que es el día de la llegada. La Municipalidad, ¿qué tiene previsto? Bueno, realmente... Digamos, ¿cómo se complementa esto que dice el padre con la Municipalidad? Bueno, realmente nosotros tenemos varias actividades, pero no solamente el día que llega el Santo Padre, Sí. sino que también los días previos, Ajá. como para que la gente, la ciudadanía, vaya teniendo el clima de esta visita, ¿verdad? Entonces, como municipalidad tenemos varias actividades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la previa, una misa guaraní, ¿verdad? Celebrada que se va a realizar con la OSCA, digamos, con artistas nacionales. ¿Cuándo es eso? Eso se va a hacer el 8 de julio. ¿Y Está dónde? previsto. ¿Dónde? En la Plaza de la Democracia, está Ajá. previsto. Pero antes de eso, Sí. estamos organizando también misa en guaraní, de manera a que vamos a grabar esa, digamos, la misa, y eso queremos ofrecer a la ciudadanía que viene a visitar, digamos, Paraguay, o sea, digamos, al tanto, digamos, los que vienen del extranjero como vienen, digamos, de las ciudades del interior, y que lleven un recuerdo. Entonces queremos grabar, queremos ofrecer eso como, digamos, porque todos quieren llevar algo, ¿verdad? ¿Y eso se vende? No, eso va a ser un obsequio digamos, que vamos a ofrecer y que estamos justamente articulando con todas las empresas, o sea, que estamos trabajando con Bueno, las pero se le va a ofrecer a asociaciones. quiénes. Se le va a ofrecer, digamos, se le va a regalar. Es un souvenir, Ah, es un regalo. al Papa. No, a todos los que vengan. ¿A todos los que vengan? Sí, a todos los que pasen por nuestros centros de información, Ajá. ¿verdad? Y también vamos a ofrecer, digamos, le estamos ofreciendo, por ejemplo, a los shopping, a las asociaciones, En la para que... Costanera está, ¿verdad? El centro de... No, vamos a tener distribuido en toda la ciudad centros de información turística y de servicios que se está ofreciendo. Estamos trabajando articuladamente, por ejemplo, con las asociaciones que tienen que ver con gastronomía, ¿verdad? Con los restaurantes. ¿Por qué? Porque ciertamente va a venir una cantidad, estamos esperando mínimo 1.200.000 personas que vengan de la Argentina como piso, y más todos los que vengan del interior del país, Claro. ¿verdad? Y también los que vengan de Brasil. Ahora, de todas maneras, esta cantidad de gente que piensa venir del Brasil y de la Sí. Argentina, ustedes hablan de un piso de 1.200.000 personas, yo sinceramente creo que no van a poder entrar toda esa cantidad de gente, porque a no ser que vengan muchos días antes. Ya. ¿Por qué? No hay capacidad, digamos, para verificar tantos documentos, digamos, y que la Sí. gente vaya entrando, ¿verdad? Entonces yo pienso,
que no, yo no sé si va, vos crees vos crees padre, bueno, a lo mejor vas a llegar a ser papa, ¿por qué no? ¿Vos crees, padre, que tanta gente, ustedes tienen previsto que vengan tantas personas? Y según la información que tenemos, es la intención de gente que quiere venir. O sea, incluso entre más de 1 millón de personas de la Argentina, pero no tenemos nosotros la capacidad en la frontera de poder evacuar toda esa cantidad de gente para pocos días. Se calcula en un máximo que estarían entrando aproximadamente 100.000 personas por día. Bueno, incluso con varios, van a poner ahí puestos provisorios para la frontera para que la gente pueda pasar más rápido. Entonces, están viendo ellos de qué manera pueden acelerar la entrada, incluso para que ya se puedan inscribir por internet y cosas así, de tal manera que... Y los hoteles y todo eso. Bueno, está todo ya lleno. Los hoteles nos habían dicho que había en general en Asunción 5.000 plazas disponibles, pero ya están todas reservadas. ¿Y entonces dónde va a dormir la gente? Bueno, pero ahí justamente la iglesia está trabajando en los alojamientos para los peregrinos. Entonces están trabajando con las parroquias, tengo entendido, padre, ¿verdad? Para que la alojen en la casa. Así mismo, claro. Y los parientes le están llamando a los que viven acá, los que viven en Argentina le llaman acá y bueno, vamos a coordinar, está disponible tu casa. O sea, entonces es, digamos, un trabajo compartido. Acá todos tenemos que trabajar, Mina. Así es. O sea, acá todos tenemos que poner un grano de arena porque es una causa nacional. Claro. Ahora, Mavi, perdón, quiero hacer una pregunta. La comitiva de seguridad del Papa, ¿vienen todos o también hay acá o se van a mezclar? No, de hecho que siempre por donde va el Papa hay una comitiva que le acompaña de seguridad y otros temas, también una comitiva central de casi 100 personas que acompañan al Papa. Entre esas personas están algunas personas especializadas de seguridad que no solamente vienen en ese día, sino que ya vinieron. Sí, hicieron todo un trabajo logístico, de verificación. De verificación y de coordinación, ¿verdad? Y bueno, pero quien está encargado de la seguridad es el gobierno. Sí. Ahora, cuando hicieron toda esa tarea de verificar, ¿verdad? Yo vi que la comitiva fue, por ejemplo, o al bañado o no, porque yo veo la televisión muda en la radio, ¿verdad? Porque obviamente, pero vi que decía comitiva, papal y vi ahí más o menos una zona que me pareció el bañado, ¿verdad? Bañado Norte. Bañado Norte, ¿era? Sí, Capilla San Juan. Ah, bueno, y vi que estaba la calle un poco mal, o sea, para decir un poco no, estaba mal. Y me habían dicho que el Papa, o no sé si la gente del Papa no quería que se arregle todo para cuando él venga y en realidad más o menos escondamos a los pobres, ¿verdad? O sea, que él quería que sea como en realidad viven y es. Así mismo. Y sin embargo los vecinos dicen, ¿por qué no se arregla la calle, verdad? Porque no se aprovecha. Ya que va a venir el Papa. Entonces, a ver, ahí hay una... Bueno, sobre el punto, dentro de lo que es la comisión organizadora se trató ese tema justamente y lo que dijimos, bueno, y finalmente se acordó es mejorar el empedrado, mejorar el terraplén. Lógico, por lo menos para el acceso, claro, porque eso sí, nos vamos a poner un asfaltado que no existe hoy, ¿verdad? Claro, o sea, que lo que vamos a mejorar son las condiciones y de hecho la administración municipal de Arnaldo Samaniego está trabajando en eso, estamos trabajando en eso, de que estamos mejorando y se están haciendo las obras necesarias como para, digamos, mejorar la circulación en ese lugar. Ahora, Mavi, ¿en qué año que vino el Papa al Paraguay? El Juan Pablo II, en el año 1988. En el 88. Sí. Bueno, ¿y cómo fue el tema de los extranjeros, digamos? Bueno, claro que ahí había una dictadura, momento, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿pudieron entrar así muchos? ¿Vinieron tantos o no? ¿Cómo se espera ahora? No, tanto como ahora no. ¿Cuántos vinieron? ¿Tenés idea más o menos? No, francamente no tengo idea. Lo que hubo una gran afluencia de gente del interior. Sí, eso sí me acuerdo. Nuestra. Y además éramos mucho menos habitantes, éramos 3 millones de habitantes. Sí. Ahora nosotros mismos somos 7. Y este es el primer Papa. Como diría Larisa, 6.000. O sea, vos decís 7, o sea, cada vez somos menos. Entonces, 7 nomás. 7 millones. y bueno, en ese sentido yo creo que la organización nuestra fue más fácil que la que tienen que hacer ellos. Claro. Ahora, ¿qué vos eras en esa visita del Papa? Los encargados de
realizar, de organizar el acto de constructores de la sociedad. ¿Y qué era constructores de la sociedad? Es el acto, porque también este año va a haber, en la que se reúne a todas aquellas instituciones y también personas que contribuyen con su trabajo a elaborar una sociedad mejor. Pero no un organismo existente normalmente, sino que es, o sea, en torno a la visita del Papa se hace. Realmente surgió esta división en el plan de pastoral orgánica de la Iglesia, que en aquella época nos movíamos, éramos frutos de ese plan de pastoral orgánica y estábamos divididos en 4 espacios pastorales. Y uno de los espacios era el de constructores de la sociedad. Ahí está el tema del árbol de la vida, ¿verdad? Sí. ¿Eso hicieron ustedes, lo de los constructores? Sí, eso hicimos en el acto de constructores, que resultó una maravilla realmente. ¿Y dónde se hizo ese acto, Mavi? En el Consejo de Deportes. Consejo Nacional de Deportes. Nacional de Deportes. ¿Y qué era eso? Porque justamente en la época de la dictadura intentábamos todo a través de mensajes artísticos y todo esto. Lo que nos dimos cuenta es que teníamos muy poco tiempo para expresar la realidad que se estaba viviendo en nuestro país. Sí. Entonces se recurrió a símbolos, que era el árbol de la vida, ¿entendés? Y que estaba y que consistía en que el árbol estaba seco. Porque no estaba seco realmente, porque tenía capacidad de volver a renacer, sino que estaba sin flores, sin frutos, sin hojas, porque estábamos viviendo un momento muy duro. Y después la esperanza que teníamos de que ese árbol se convirtiese en un árbol florido, en un árbol lleno de hojas, en un árbol lleno de frutas, como símbolo del país que nosotros creíamos que iba a resultar. Yo le vi al Papa cuando tenía 8 años en Brasilia, así cerca. ¿Sí te acordás? ¿A los 8 años? Sí, porque mi padre era diplomático y estábamos en Brasilia de misión y en la primera. Sí, yo me emocioné y tenía 8 años. Ese país, increíble fue el carisma que tiene él y que, bueno, este hasta acto ahora. Es una lástima que no le pongan sonido, porque realmente fue fantástico. Había un fondo musical. Primero un coro de voces que acompañaba en el momento que se llamaba uno de los estamentos de la sociedad civil, son los indígenas, que son los más pobres de los pobres, ¿verdad? En ese momento actuaba un coro de voces también. Y las bailarinas simbolizaban esos indígenas. Bueno, después el segundo momento que se fueron llamando a todos los demás sectores, a los campesinos, a los estudiantes, a los empresarios, en fin, a todas las agrupaciones que construyen la sociedad. Y al fondo se escuchaba la ñimitú. Ay, qué lindo ese tema. Y después terminó con un canto de la esperanza. Y fue realmente emocionante. Y Eddie González Frutos, como nuestra artista, que recitó unos párrafos extraordinarios, lindísimos, y iba, digamos, diciendo lo que significaba cada uno de los momentos. Cuando terminó el acto, el público se levantó y de pie aplaudió. Me encanta. Bueno, vamos a ver qué hacen para en esta ocasión, pero antes tengo que ir a una brevísima pausa. Acercate a conocer el mundo Impacto, que ya lo conocés, me imagino, muchos por lo menos lo conocen, y descubrí todo lo que tienen para convertir tu lugar en un espacio especial, único y agradable. Y las sillas y la mesa, los muebles son de Impacto, juegos de comedor, living, dormitorios, de todo. Impacto te espera en su showroom de la fábrica, que queda en la ruta 2, kilómetro 14,5, San Lorenzo, teléfono 573-230. Seguí todas las novedades del mundo Impacto en Facebook, Twitter e Instagram. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pausa y enseguida volvemos con más detalles de la visita papal. Alrededor de una mesa, cualquier vino. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí.
Con Tigo Sports HD, viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD, más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones Super Espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un Super Espuma y viví más despierto. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente. Ay, yo estoy acá muy entusiasmada con mi Samsung. Qué impresionante, que es realmente precioso, ¿eh? Ya sabes que llegó a Paraguay. Ahí está. El Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. El Samsung Galaxy S6 representa una fusión, ya sabes, única de metal y vidrio, siendo el resultado un smartphone con diseño único, curvas elegantes y una superficie de cristal. Además, los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge ya sabes que vienen con un increíble sistema de carga rápida que tanto nos interesa, Divino. Bueno, atenti, que podés adquirir el S6 y S6 Edge en tu operadora favorita, locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresar al fanpage de Facebook de Samsung, Samsung Galaxy S6 Next is Now. Acá está, precioso, me encanta. Me gusta Samsung. Pero claro que yo tengo mi otro Samsung que es un poco viejeli, ¿verdad? Pero le amo igual, le cuento. Le adoro ahí, acá está con mi hija y mis nietas. O sea que en serio, es casi un tractorcito. Es impresionante cómo... Súper práctico. Nada no le pasa. Mis nietas agarran, tiran. Fabuloso. Pero mira lo que es el diseño de el nuevo. Sí. Ese es el problema, que yo después me vuelvo viciosa de todo esto. Bueno, en relación al tema de los programas, sí. También vi que tiene un programa inclusivo, porque tienen en cuenta a las personas con discapacidad. Es así, padre, ¿verdad? Sí, nosotros dentro de la Comisión de Espiritualidad y Pastoral tenemos 10 subcomisiones de trabajo y una subcomisión trabaja específicamente para personas con discapacidad. Ajá. Entonces ustedes ven ahora en el cuadrito ahí en la pantalla
una intérprete de lengua de señas para que los hermanos que tienen discapacidad auditiva puedan realmente recibir el mensaje y que puedan seguir lo que nosotros estamos haciendo. Y así como ella, hay personas que tienen discapacidad visual. También estamos preparando materiales accesibles para ellos y que ellos puedan seguir. Ahora, por ejemplo, a través de esta promoción, porque estamos incluyendo dentro de todos las conferencias de prensa, los programas, y muchísimos hermanos que no escuchan están pudiendo seguir todo lo que está pasando. No va, no va a haber sistema braille para los ciegos. Por ahí. Sistema braille seguramente un poco más caro, pero sí se están previendo unos materiales que puedan ser materiales para escuchar. Entonces, pasamos, por ejemplo, estos materiales así que vamos a publicar o que publicamos, y hay a través de un programa donde ellos puedan tener en un disco, ponen en la computadora o en un material y escuchan. Entonces ellos siguen directamente todo. Y también así, por ejemplo, en el encuentro que va a ser en Ñuguazú, tendremos un espacio específicamente para personas con discapacidad. Y toda la logística que eso implica, con un acompañante y todos los servidores que se capacitan para poder acompañar ese servicio. Hemos hablado también con la gente del gobierno para coordinar que pudiese estar un intérprete de lengua de señas en todos los eventos, para mostrar también esta imagen, ¿verdad?, como país, de que estamos trabajando en este tema de inclusión, ¿verdad? Ahora, ¿la municipalidad qué está preparando, Alicia? Bueno, te puedo decir toda la agenda que vamos a tener. Pero en línea general, dame un pantallazo. Un pantallazo. Bueno, por ejemplo, te habías mencionado la misa en guaraní. Sí. También vamos a tener un festival con el maestro Luis Álvarez, ¿verdad? Eso es el 16 de junio. El 8 de julio tenemos la misa guaraní nuevamente, ya celebrada como una vigilia previa. Después tenemos el show de mujeres, el show de artistas nacionales, que va a ser 10 de julio en la Plaza de la Democracia. Y un festival el 11 de julio de elencos municipales de todo nuestro Instituto Municipal de Arte, del Centro Paraguayo Japonés y de todos los centros municipales. Y el 12 de julio es un festival de rock joven. Ya, digamos, también en la Plaza de la Democracia. En la Plaza de la Democracia. Estamos ahí montando escenario. Pero también vamos a tener en distintos, lo que queremos es descongestionar la ciudad. Establecer, bueno, puntos de concentración como va a ser, por ejemplo, en la Plaza de la Democracia, la Costanera, otros en los lugares de Villamorra, en los sectores donde tradicionalmente las personas van en los shopping, y le estamos trabajando con ellos para que extiendan sus horarios, ¿verdad?, de atención, y que prevean también la infraestructura. Estamos trabajando con los supermercados para que ellos, los restaurantes y en general los locales nocturnos, que ofrezcan un menú peregrino, ¿verdad? Es decir, cada uno en su especialidad y en su calidad, brindando, ¿verdad? Claro. Y el tema del tráfico, ¿cómo bueno, van a hacer? El tráfico, nosotros tenemos la información del gobierno de que el día viernes o en el transcurso de la próxima semana ya va a estar definido el plan, el programa de circulación de esos días. Ahora bien, lo que ya está claro es de que va a estar cerrado al tránsito automotor esos 3 días el centro histórico, que va desde Estados Unidos hasta la Avenida Colón y desde Azara hasta la Costanera inclusive. Entonces, o sea, toda esa parte va a estar cerrada. Toda esa parte cerrada. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha afluencia de gente y las personas, así como ocurrió en el Bicentenario, se va a apoderar del centro. Entonces, para darle mayor seguridad a todas las personas que están, entonces estamos previendo eso. Por eso que ya estamos trabajando con los locales gastronómicos para que ellos prevean ya el stock, digamos, de todo lo que van a, ya sea de gastronomía. ¿Esto va a ser desde el viernes al domingo o desde el jueves? Desde el viernes hasta el domingo. O sea, 3 días. Sí. El microcentro, digamos, el centro histórico cerrado al tráfico automotor, ¿no? Claro, y porque queremos acompañar conjuntamente y trabajando coordinadamente con el sector privado para que ellos organicen actividades dentro de ese sector, para que cuando terminen las actividades, digamos, vinculadas a la agenda oficial del Papa, también tengan un lugar para de esparcimiento, de ver, de pasearse, y por eso uno de los puntos que estamos trabajando es el Calle Palma, por ejemplo. Ahora, Mavi, esa vez el tema de los constructores, ¿fue tan fácil hacerlo, digamos, todo muy lindo? Porque hubo problemas para hacerlo, claro, ¿verdad? Hubo bastantes problemas realmente.
5 días antes de que el Papa llegara al Paraguay, el gobierno unilateralmente resolvió que no se realizara el acto de constructores de la sociedad. ¿Y después cómo hicieron? Y se alegaron diversos motivos, ¿no? Que iba a haber violencia, que no iban a poder asegurar la seguridad del acto, que el Papa no iba a poder cumplir con su misión pastoral, que iba a ser un acto político, que se iba a ofender al gobierno, que íbamos a dar una mala imagen internacional, etcétera, etcétera. ¿Y después cómo fue que se revirtió eso? Y bueno, entonces ese mismo 11 se reunió el comité permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, estuvo horas sesionando. Los laicos allá afuera, fue en el arzobispado de Asunción, el que está al lado de la catedral, esperando ansiosos el resultado de la reunión, hasta que salió Monseñor Livieres, que fue el vocero del grupo, y dijo que de ninguna manera podían aceptar esa imposición del gobierno, que no tenía ningún sentido, puesto que el acto había sido ya aceptado por la comisión tripartita, que estaba conformada por el gobierno, el Vaticano y por la iglesia local, ¿verdad? Entonces, y sobre todo en vísperas de que el acto se realice. Y finalmente, y que era lamentable, y el gobierno por 2 días, porque eso fue el 11. Sí. Después, bueno, explotó un gran escándalo internacional. Porque los calificativos que se recibían era que era inaudito, incomprensible, que era una afrenta para el Papa, ¿Y cómo el gobierno que era una retrocedió? afrenta para la Iglesia. Y porque se dio cuenta que el espectáculo que estaba dando a nivel internacional era pésimo. Claro. Incluso analistas internacionales afirman que a raíz del comportamiento del gobierno con ese acto autoritario, unilateral, no consultado, ¿verdad? Este fue como, no digo la causa principal de la caída del régimen, pero sí como la gota de agua que colmó el vaso y aceleró la caída del régimen. Así que le salió el tiro por la culata. El tiro por la culata, sí. Bueno, Pamela, luego de la pausa, a ver, ¿qué pasó contigo todos estos años? Porque hubo un tiempo que estuviste inclusive medio enfermita, ¿verdad? O sea, porque estabas flacuchenta total. La pastilla para adelgazar. Exacto, ¿verdad? Sí. Y me contabas en una entrevista inclusive que teníamos hace en el 2000. Varios años ya, ¿verdad? Sí, éramos frente a frente. Exacto, el mano a mano, sí, ¿verdad? Sí, todo lo que pasó con tu vida y el cambio que operó en tu vida. Y yo sé que la iglesia, tu creencia en Dios hizo que también efectivamente pueda cambiar tu vida. No, ¿verdad? ese es el punto principal. Y justamente hablando del tema, siempre decíamos porque es impresionante cómo tanta gente, a través de las diferentes iglesias, pues yo siempre digo, toda conexión con Dios es buena, ¿verdad? Sí. Y si se lo hace a través de la iglesia católica, que es más masiva, otros tienen otras preferencias de iglesias, otras personas a lo mejor no van a una institución, pero creen en Dios. Claro. Y se entregan y a veces son hasta más coherentes, digamos, que aquellas personas que van y comulgan todos los días. Sí. Pero qué impresionante cómo en mucha gente cambió, o sea, yo siempre digo por qué es importante creer, aparte de que la creencia es una especie de contención también para el ser humano, hace que mucha gente pueda haber cambiado su vida hasta radicalmente. Es un proceso, ¿verdad? Y la conversión es hasta el último día, ¿verdad, padre? Hasta el último respiro ahí. Y Pamela tuvo mucho que ver con la iglesia, porque decía una modelo, pero sin embargo... Miss Paraguay, no, ella después me tenés que contar lo de Miss Paraguay y tu padre. Con modelo. ¿Sí? Sí. Pero también pasaste ropa y esas cosas. Sí. En América. Sí, bueno, sí. entonces, ¿por qué? ¿No te gusta que se diga modelo? No, primero fui Miss Paraguay y de ahí el salto a modelo. Ah, sí, ya eso. sé. Bueno, pero fuiste más modelo. Miss Paraguay fuiste en una ocasión y modelo fuiste varios años. Bueno, atención. Tener pulpa, por ejemplo, de modelo, caminar siempre como si estuvieras en una pasarela, esa es, por ejemplo, Pamela, que es impresionante, lo elegante siempre. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una pul. La gaseosa con fruta para gente con pulpa, justamente. Pul, naturalmente nuestra. Pausa y enseguida volvemos. Te dice a la cara aquello que siente. Hola. ¿A dónde
vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíble? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras. Tenés para elegir entre 25 megas más 15 megas extra de regalo por 1000 guaraníes. O 50 megas más 30 megas extra de regalo por 1500 guaraníes. Si eso te parece increíble, ¿cómo te suena? 80 megas más 45 megas extra de regalo por 2000 guaraníes. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apurate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla. Bueno, y viví la Copa América Chile 2015 en HD, como si estuvieras ahí realmente. Contigo Sport HD viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes durante 5 meses. Así es que contratá llamando al asterisco 611 o al 021 618 9900. Ahí está, sí. No, ahí está el precio. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. Bueno, este tema de la fe, ¿verdad? Y lo que opera la fe en nuestras vidas. Hay gente que dice, estábamos hablando acá, qué cursi esto de hablar de fe. Y gracias a que viene el Papa también, obviamente la gente habla de Dios, habla de la fe. A pesar que para otros, digamos, es un evento casi turístico, como suele pasar también con muchas fiestas, la de Cacupé, las celebraciones, etc. Pero digo, en tu caso, Pamela, vos me habías dicho que justamente fue todo un proceso, ¿verdad? Sí. Y que te ayudó muchísimo en la vida, porque en ese momento no estabas en un buen momento, ¿verdad? No, de salud, ¿verdad? No, más bien estaba saturada de la fama, de esto, de aquello. Y tú sabes que cuando sos muy famosa te viene el vacío. Eso a cualquiera le pasa.
Y si no estás bien preparada, te lleva a como una depresión, como un adentrarse a sí mismo, pero ese adentramiento a sí mismo no tiene conexión, no tiene nada, que es un vacío. La conexión que tenés contigo es el vacío. Y ese vacío solo lo llena Dios. Y yo comprobé por mí misma. ¿Y cómo te acercaste a la iglesia? Porque, digamos, si No, bien la eras verdad, católica sí, ya, yo ¿verdad? era Y todo esto. del colegio Santa Clara. Sí. En Brasilia me fui al colegio Nuestra Señora de Fátima. Siempre estuve, me acuerdo que en los recreos me iba a la gruta, a rezarle a la Virgen. Siempre fui muy devota de la Virgen, de misa diaria. Siempre estuve en eso. O sea, hace 15 años realmente. En la época Pero de modelo, hubo un mayor acercamiento. en la época de modelo y Miss, me separé de eso. Es como si fuera que me olvidé de él. Y después me agarró en las orejas y no, señorita, vos sos mi ovejita. Entonces volví a él con más ímpetu, con más madurez, con más ganas, con más convicción. Este tema de ser Miss y modelo, porque me decías que tu papá te acompañó mucho o te impulsó mi papá me a que seas anotó. Miss, porque casi todas las novias, claro que acá está la última gran novia que es tu mamá, pero digo, casi todas las novias de tu papá fueron Miss, ¿cierto? Eso? Todas. Todas, o sea, requisito para ser novia de tu papá, ser Miss. Requisito sine qua non, ser Miss o princesa. ¿En serio me decís? Sí. ¿Y cuántas novias tuvo Miss y princesa? No sé, que en Pero paz era descanse, requisito. no sé. Todas las novias, señora, de su marido, todas eran muy lindas, pero usted es la más linda, obviamente. Por supuesto. Había mejores, no, había mejores no, porque siempre se queda con la mejor. Así que quería, digamos, Sí. requisito ser Miss o princesa. Sí. Y que él te impulsó a... Él me anotó, que es peor. Se fue a lo de Noemí Gómez en American cuando Noemí trabajaba con Guillermo Rolón. Sí. Mi papá me anotó. ¿Qué? Le dije, y yo era súper así que andaba en champión, el pelo sobre la cara, antidiva total. Ajá. Y ahí saliste... Y salí Miss Paraguay y bueno, ahí ya empezó mi carrera. Claro, o sea que el padre tuvo... Mi papá tuvo, bueno, no sé si está bien. ¿Y tu papá? Falleció hace 5 años, sí. Entonces yo vivo con mi madre y mi hermano. ¿No te casaste, Pamela? Hace 19 años me divorcié. ¿Y estuviste casada cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. O sea, fue un casamiento corto, por cierto, Pero- el casamiento no es solo definido, civil, parece. solo civil. Claro, y ahora estás de novia, tenés algún amor estoy sola, en tu vida. no, estoy ¿no? sola. Pero y después de esa separación, ¿tuviste algunos novios o algo así? No, algunos no, uno. ¿Uno solo? Sí. ¿Un solo novio? Sí. ¿Y que ahora por qué no estás con el novio? ¿Te rompiste hace cuánto? No, hace 5 años. ¿Y hace 5 años que estás sola? Sí. O sea, que yo no le creo. ¿Ustedes le creen? Parece que están mintiendo. No, te digo, hace 7 meses estoy sola. Porque 5 años sola no le cree nadie. Hace 7 meses que está sola, entonces. Así que ya saben, ¿eh? Bueno, y Mavi, que en segundas nupcias ya Mavi, ¿verdad? Yo sí. Sí, el amor No tiene edad. no tiene edad. Me Cierto. encanta eso. Encima, un marido maravilloso tiene Mavi ahora. Sí, sí. ¿Eh? sí, No, sí. no te veo muy convencida, claro que sí. Con fuerza. Con fuerza, ahí está, No, por favor. Claro, Que la sí, acompaña sí, sí, siempre. me da un poco de vergüenza tener que decir por televisión. No, fabuloso, fabuloso. Bueno, padre, este tema de la fe. Al hacer una iglesia tan masiva, la iglesia católica, ¿cómo hacer para fortalecer la fe de los fieles de la iglesia católica? Porque obviamente cuando son iglesias más pequeñas es más fácil, ¿verdad?, poder llegar una fe más personalizada, digamos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para mantener la fe e incentivar la fe siendo una iglesia tan masiva? Y sobre todo ahora, el Papa Francisco como que dio un giro justamente para darle un sacudón a la iglesia y justamente, famoso como el fuego, ¿verdad? Que vos apantallas un poquitito y la brasa nuevamente. Hay una nueva política de la iglesia justamente relacionada a ese tema, padre, Sí, ¿verdad? La fe en primer lugar es un regalo, o sea, es un regalo, Dios se dona, se regala, viene a nuestro encuentro y la persona responde. No todo Entonces, el mundo tiene fe en síntesis. O sea, no todo el mundo responde como tiene que responder. Y hay personas que explícitamente dicen que no creen, ¿verdad? Que no creen en Dios. Yo tengo mis dudas, pero sí, hay gente que lo dice, ¿verdad? Lo dice explícitamente y bueno, y se respeta eso. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de la gente en el mundo entero sí tiene fe.
y aparte de creer en Dios, cree también en sus convicciones. Y en nuestro caso, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, nosotros creemos en Dios, creemos en la vida, creemos en la resurrección, y eso nos mantiene vivos, nos mantiene ¿Y cómo hacer entusiastas. para que la calidad de la fe sea buena? Porque muchas veces cantidad atenta, digamos, contra la calidad. Claro. De hecho que si nosotros mirásemos el documento de Aparecida, el capítulo 6, que habla sobre la formación de los discípulos misioneros, y particularmente del 276 en adelante, habla de cada itinerario, o sea, cada persona que tiene que hacer un itinerario, primero comenzando con el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor es lo que suscita la conversión de la persona. Es Dios el que le convierte, no es que la persona porque quiere cambiar nomás cambia, sino que Dios le regala una gran capacidad con su gracia, con la asistencia de su Espíritu, y la persona que cambia siente la necesidad de seguirle al Señor, de escucharlo, de estar con Él, de estar en comunión. Dios le da esa gracia a algunos y no a todos? Dios siempre, es como si fuera que el sol sale para todos, ¿verdad? Y si vos tenés las puertas y las ventanas abiertas, la luz del sol entra a la habitación, pero hay personas que pueden cerrar también las puertas y las ventanas. Es decir, Dios respeta la libertad de cada uno, la gracia está disponible. Y bueno, y ese discipulado es importante que las personas lo hagan en comunión con Dios y con los hermanos. Por eso, dentro de la Iglesia Católica, nosotros planteamos una iglesia eminentemente comunitaria, donde nos respetamos, nos escuchamos y crecemos juntos. Les recuerdo que todos somos pecadores, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hermanos hacemos un proceso de conversión y de seguimiento a Dios para que podamos compartir también esa alegría que el Señor nos regaló, la alegría de la fe, la alegría de la esperanza, la alegría del amor, porque todo lo que recibimos es un regalo. Y así, por ejemplo, le vemos al Papa Francisco, una persona entusiasta, enamorada de Dios, una persona totalmente entregada, con sus 78 años, puede ser, que con esas pilas, ese entusiasmo de todos los días de poder anunciar, de poder brindar un gesto, una caricia, un cariño para la gente, es una persona de fe, una persona de fe que está al servicio del bien de la sociedad. Por eso, por ejemplo, en este documento Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, se nos plantea en el capítulo 4 la dimensión social de la evangelización, que ese querigma, el anuncio gozoso de que Jesús está vivo en cada uno y en todos los hermanos que creen en Él, tiene que también ayudar para que toda la sociedad vaya mejorando. Las personas que creen en Dios están llamadas a ser constructoras de un mundo mejor, constructoras de un país mejor. Por eso, por ejemplo, nosotros dentro de todo este itinerario que vamos a tener con el Papa, vamos a tener, así como aquella vez con Juan Pablo II, que fue un acontecimiento. La venida de Juan Pablo II fue un acontecimiento para el país. Claro. Marcó un antes y un después. Claro. Cayó la dictadura, pero no solo, sino todo lo que eso generó. Y ahora será lo mismo con el Papa Francisco. Y tendremos también... ¿Por qué habrá un antes y un después? ¿En qué sentido? En mucho sentido, en mucho sentido. O sea, mismo, por ejemplo, ahora ustedes están viendo una persona que está interpretando con lengua de señas. Estamos haciendo todo un proceso para que todas estas personas reciban el mensaje y puedan también ser tenidas en cuenta dentro de una estructura social. Mismo por todo lo que estamos nosotros ayudando para brindar una mejor organización en cierto sentido para afrontar situaciones conflictivas o mega eventos, mega organizaciones. Y yo te quería decir algo también. Sí, a ver. Respecto. Sobre eso que vos dijiste, que en movimientos muy masivos, que no se puede profundizar mucho, la Iglesia tiene un abanico de movimientos. Y algunos son movimientos mucho más pequeños, claro. Por ejemplo, en donde estoy yo, el Mianzi, que realmente te lleva a una profundización. Y somos como pequeños grupos. Exacto. Y hay otros movimientos... Es una forma de suplir ese tema de que... Y entonces la gente, de acuerdo a lo que se siente más afín, entonces va eligiendo en qué movimiento estar. En qué movimiento se siente más cómodo. Bueno, entonces quiero una breve pausa, pero dos cosas. ¿Dónde la gente que nos está viendo puede encontrar toda la programación que tenés ahí, padre? A ver, por entran ejemplo, en franciscoenparaguay.org. A ver,
www.franciscoenparaguay.org y ahí pueden tener un montón de informaciones en la página web. Incluso si hay personas que quieran participar para donaciones y sostener toda la organización de este mega evento, ¿verdad? Del mega acontecimiento. Y también materiales, por ejemplo, que hemos producido, ahí tienen ustedes en formato PDF que pueden bajar para que puedan participar con todo el proceso centrado un poco en la experiencia de Jesucristo, porque recuerden que el sumo pontífice, ¿verdad? Pontífice viene del latín y significa puente. Es el puente que hace entre los seres humanos y Dios, entre los humanos entre nosotros, ¿verdad? Entre seres humanos y humanos, entre países. O sea, es el puente máximo que para nosotros. Y aparte es el vicario de Cristo. Es decir, el que hace la vez de Cristo aquí como cabeza para nosotros, y pueden encontrar todas esas informaciones dentro de esa página. ¿En la municipalidad dónde? ¿Que tiene una página también para saber? Nosotros estamos informando a través de nuestra página oficial de la Municipalidad de Asunción, pero aparte vamos a crear una página web específica donde vamos a estar informando de todas nuestras actividades. También estamos preparando folletería para información sobre los locales gastronómicos, los lugares de Pero todo eso va a estar también en internet. Todo eso va a estar en internet porque estamos generando toda la información. Sobre todo también todo el tema de circulación. Va a estar todo en internet. Todo va a estar. En la página de la municipalidad. En la municipalidad y también va a estar del arzobispado y también del gobierno. Tengo que dar una brevísima pausa. Carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Pausa y enseguida volvemos. Que cuando te habla, te mira los ojos, te mira de frente. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Contigo Sports HD. Viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. I'm ready. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones super espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Me gusta la
vez más se nos refue el tiempo, pero obviamente siempre nos queda un ratito para levantar la copa en conjunto y brindar por lo que ustedes... Con gaseosa puede ser. Puede ser con lo que sea, lógico, con gaseosa, vino, con lo que quieran. A ver, empezamos con el padre. ¿Brindamos por qué, padre? Yo quiero brindar porque la venida del Papa represente el acontecimiento más grande de la historia del país, donde nos unamos a trabajar por un país mejor, donde aunemos los esfuerzos para sacar adelante a tantos hermanos que quieren desarrollo integral, sostenible, que los niños puedan seguir creciendo y desarrollándose, los jóvenes tengan lugar para trabajar y que muchísimas personas realmente crean en Dios y donen su tiempo, su talento y su dinero para un mundo mejor. Salud. Mavi. Y yo quería hacer un llamado a los jóvenes. Nosotros pudimos hacer el encuentro con el Papa Juan Pablo II porque teníamos a un laicado bien unido y a un laicado realmente organizado que trabajaba, y a los jóvenes que nos apoyaban. Y ahora, en cambio, están bastante silenciosos. Me gustaría que participen de la vida del país y que realmente ellos son los que tienen mayor energía, mayores ideales para construir ese país que todos queremos. Pamela. Para que la gente le busque a Dios de todo corazón. Muy bien, Alice. Sí, por la ciudadanía asuncena, por los paraguayos todos, que mostremos un Paraguay alegre, un Paraguay que recibe a las personas en forma hospitalaria, que seamos tolerantes y que que sea unos días de paz, de alegría para toda la ciudadanía. Bueno, por todo eso, un chinchín, y muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo lunes, el lunes de Mina, y obviamente todos los miércoles a las 22 también acá por Unicanal. Y del lunes, por Unicanal le bajé. Bueno, no, domingo, Unicanal, bueno, son 6 años. Por Red Guaraní. Y no se olviden que de lunes a viernes les espero por Radio 1000. Lo único que falta que diga Radio 1 o Ñandutí, ¿verdad? Les espero en Radio 1000 de 8:30 a 12. Chin, chin, Me gusta la gente. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter. Te cuida hace más de 30 años. Chacoré. Sociedad Anónima. Tradición y calidad.